preguntas. Hemos pasado una encuesta siguiendo la metodología de preguntar un poco dónde están los problemas, los retos, los obstáculos e incluso las ventajas de la propia función de relaciones laborales en los directivos de relaciones laborales, en la base social de Adirelab. Y las respuestas que hemos tenido un poco son el contexto de este primer panel. La primera pregunta tenía que ver con qué modelos de gestión considera necesarios para la gestión de las relaciones laborales en plantillas propias y en plantillas ajenas o externas en los países de destino. Y la verdad es que la respuesta no nos ha sorprendido, pero es bastante contundente, ¿no? Más de un 80% de las respuestas identifican a los programas de compliance laboral como la herramienta potente, eficaz, disuasoria, como la herramienta que puede asegurar y garantizar el cumplimiento y, obviamente, también la gestión de los riesgos y la preservación de las marcas a nivel global. Y en menor medida, pues hay otras herramientas que también están utilizando las compañías, lo vamos a ver a lo largo del panel, códigos de conducta, que son unilaterales, hay más de 6.000 elaborados por las compañías, acuerdos marco internacionales, digamos una nueva negociación colectiva global en el que se firman acuerdos con sindicatos globales, nuevos actores, y son nuevos instrumentos de gestión de las relaciones internacionales, transnacionales. Hay en torno a 115, antes lo decía Joaquín. Y luego están políticas de no discriminación y programas de outsourcing que en menor medida también son utilizadas. La segunda pregunta que les decíamos es un poco los beneficios de la función. Y ahí, de nuevo, el compliance, que el cumplimiento normativo parece ser el eje motor, ¿no? La función de relaciones laborales tiene mucho que ver con asegurar el cumplimiento normativo, pero también la paz social con los sindicatos en un 66%, la mejora de la experiencia del empleado, por lo tanto los temas de clima laboral tienen bastante que ver con cumplir las normas, la mejora de la eficiencia, la vinculación de la función con la economía de las compañías, con las cuentas de explotación. Esto es un tema que, bueno, en más de la mitad de los encuestados nos ha dicho que sí, que ve que la función de relaciones laborales está muy vinculada con temas de la eficiencia de los procesos y luego la reducción de los riesgos en las operaciones comerciales. En cuanto a los obstáculos que está teniendo la función, que puede ser un poco el contexto de este primer panel, pues no nos ha extrañado que sea la distancia entre la realidad y la norma, ¿no? Los cambios regulatorios y la inseguridad jurídica. Entonces, ahí sí es cierto que parece que puede la asociación, yo creo, que ocupar un espacio también de relación con la Administración, con el Ministerio, con otros departamentos en aspectos que no están funcionando. Las instituciones laborales no son perfectas, los marcos regulatorios se pueden mejorar, se deben mejorar. Hay cosas que, evidentemente, como veremos a lo largo de las sesiones o de los paneles, no están funcionando. Y, en menor medida, pues también las denuncias y litigios judiciales pues es un obstáculo a la función y hay que prevenirlo. Los programas de compliance pueden ser herramientas potentes y poderosas para tener base de datos de denuncias y litigios e intentar gestionarlos y anticiparlos. Y, finalmente, las huelgas que, evidentemente, estamos muy alejados de los años 80, 90, donde estaba pesando mucho más. Y, finalmente, esos 10 retos de la función de relaciones laborales yo creo que nos van a acompañar a lo largo de la agenda del 2017 y siguientes de la asociación, ¿no? Nos hemos identificado 10 retos. El primer reto, curiosamente, el 67% de las encuestas, tiene que ver con el tema del redimensionamiento de plantillas y la reducción de costes. Por lo tanto, la función de relaciones laborales tiene también mucho vínculo con la optimización de costes. Hay presión, supongo que de negocio, con objeto de buscar, evidentemente, esa reducción. La segunda, la cuarta y la quinta se van a ver ahora. La segunda tiene que ver con la modernización de la interlocución sindical. Ahora nos contarán los ponentes sus experiencias concretas, sobre todo en las relaciones con los sindicatos globales. La quinta tiene que ver con compliance, con los programas de compliance. La sexta con la globalización y las cadenas de suministro. Nos contaba antes Joaquín el tema de las cadenas de suministro y cómo OIT también está girando al trabajo decente en las cadenas. Y luego hay otras que también nos van a acompañar a lo largo de la sesión: digitalización, diversidad generacional, etcétera. En fin, yo creo que con este contexto volveríamos un poco a ver y a escuchar ya por parte de los intervinientes del panel, quizá en primer lugar Tatiana, que nos pueda explicar un poco cuál es la experiencia de Telefónica en la gestión de las relaciones con UNI, ¿no? Cuál es la experiencia de los contenidos que habéis suscrito en ese acuerdo,
cómo llegó a involucrarse incluso el primer ejecutivo de la compañía en la gestión y en la firma del acuerdo y qué beneficios ha traído ese acuerdo para el grupo. Adelante. Muchas gracias y buenos días a todos y gracias por estar aquí. La verdad que Telefónica, tengo la suerte de trabajar en una empresa apasionante porque estamos viviendo muy de cerca la revolución digital de la que hablaba Bernardo Quinn, mi jefe, en la primera intervención. Es algo realmente estresante, es decir, que a nosotros mismos nos cuesta estar al día del cambio de negocio que estamos llevando a la práctica. Es una realidad, ya no somos una operadora de comunicaciones, llevamos varios años transformándonos, somos una telco digital, somos una empresa de vídeo, de Big Data, de e-health, de Internet of Things. Es decir, nuestro negocio ha cambiado. La voz ha dejado paso a otros negocios muy relevantes y que nos han hecho transformarnos a una velocidad de vértigo y la verdad, la transformación continúa y va a ir mucho más allá y no tenemos muy claro hasta dónde, porque no tenemos el modelo futuro definido. Es un crecimiento exponencial y la función de recursos humanos tiene que estar ahí, la de relaciones laborales también, siendo parte activa de esa transformación y apoyando al negocio como no puede ser de otra forma. Como sabéis, Telefónica es un operador de referencia tanto en Latinoamérica como en Europa. Tenemos más de 350 millones de accesos, 2/3 de ellos en Latinoamérica. Tenemos operaciones en 10 países de Latinoamérica y en Europa la mayoría obviamente están en España, pero teniendo grandes operaciones también, como sabéis, en Alemania y en Inglaterra. Esto nos hace, lógicamente, ser un empleador directo de referencia, teniendo empleados en más de 40 países. Somos una plantilla de casi 130.000 empleados y, una vez más, la distribución de los empleados, podríamos decir que un poco más del 50%, el 60% aproximadamente, están en Latinoamérica, mientras el resto están en Europa. Cuando hablamos de la gestión de personas en Telefónica, tenemos en general para la gestión de personas y para todo 3 ámbitos de actuación muy claramente definidos. Tenemos una gestión corporativa, tenemos una gestión regional y tenemos una gestión local. La corporativa, lógicamente, es la que marca los lineamientos estratégicos y la que define los presupuestos, mientras la gestión regional lo que hace es un poco marcar las buenas prácticas a nivel de cada una de las regiones y generar economías de escalas, dejando para la gestión local lo que es la propia de las operaciones en cada uno de los países. Estas 3 gestiones, tanto la corporativa como la regional y la local, están presididas por unos principios de actuación que tenemos, que forman nuestro código ético, nuestro código de conducta, que afectan a toda la cadena de valor de Telefónica, obviamente a directivos y a empleados, también a accionistas, proveedores, clientes, y de alguna manera pretenden ser o estar totalmente vinculados con la misión, los valores y la marca de Telefónica. Básicamente se fundamentan en 4 pilares que menciono porque son importantes también de cara luego a dar pie a los acuerdos internacionales en el mundo de las relaciones sindicales que hemos marcado, que son la honestidad y la confianza, la integridad, los derechos humanos, respetando los convenios de la OIT, respetando las declaraciones de los derechos humanos y procurando siempre la igualdad y la no discriminación y, como no puede ser de otra forma, el respeto a la ley. En la gestión de personas tenemos 4 ámbitos de actuación: los directivos, los empleados, los sindicatos o las relaciones laborales sindicales y también los proveedores, que, como hablará alguno de mis compañeros más adelante, están tomando un protagonismo importante en los acuerdos internacionales a través de tratar que estos acuerdos impliquen cada vez más a la cadena de valor y a los terceros. En cuanto a los directivos, digamos que es el colectivo que gestionamos de una forma más global, teniendo para ellos unidades de talento directivo, de retribuciones, generando políticas globales de variable, de planes de fidelización,
universidad corporativa y, lógicamente, dándoles todas las herramientas para compartir el lineamiento estratégico de la compañía. Los empleados se gestionan más bien por las políticas locales de las diferentes operaciones. Sin embargo, también tenemos para ellos una serie de políticas globales pues, que promueven la rotación internacional, el programa Talentum para captar jóvenes talentos y mejorar la empleabilidad de los más jóvenes. Tenemos programas de fidelización donde les hacemos partícipes y les animamos a que compren acciones de Telefónica, dándoles luego un premio en acciones cuando han pasado un par de años. Es decir, tenemos algunas herramientas globales por las que tratamos de marcar unos mínimos que lleguen a todos los países donde tenemos operación. En el mundo de las relaciones laborales, tengo que decir que la gestión que hacemos es completamente local. Nosotros consideramos, tenemos 40.000 empleados sindicalizados y esto es mucho. Podemos decir que es 1 de cada 3. Pero consideramos que las relaciones laborales deben ser de ámbito local por un montón de factores. Lo hemos hecho así siempre y lo seguiremos haciendo, como son muy básicos, la verdad. Las legislaciones cambian, las organizaciones sindicales cambian, los niveles de compatibilidad, el posicionamiento de Telefónica, los niveles de sindicalización, incluso el papel de la autoridad laboral. Con lo cual, nosotros apoyamos a que nuestros equipos de relaciones laborales en todas las operaciones gestionen ellos mismos dentro de sus países las relaciones laborales. Sin embargo, sí es verdad que en el ámbito global, en cuanto a las relaciones laborales, tenemos una trayectoria ya de 16 años. Empezamos en el año 2000, donde creamos un protocolo de actuación internacional para garantizar unos mínimos en el cumplimiento de las relaciones laborales en todos los países donde llega la actuación de Telefónica. Es un protocolo que firmamos, como no puede ser de otra forma, desde nuestro punto de vista, sponsorizado por el entonces presidente de la compañía, Juan Villalonga, con la UNI Global Union, y donde también firmaron el acuerdo nuestros sindicatos de referencia, que son UGT y Comisiones Obreras. Este acuerdo del año 2000 se ha visto reforzado más adelante por la elaboración de un código de conducta conjunto que firmamos en el año 2007 y por un nuevo acuerdo o una ampliación del acuerdo que firmamos en el año 2014. El inicial que firmamos en el año 2000, yo os diría que básicamente lo que pretendieron los objetivos eran varios. Desde mi punto de vista, sin duda, el más importante, el de generar un binomio de éxito. Es decir, conseguir el éxito de los negocios de Telefónica en aquellos países donde estuviera implantado para de esta manera procurar un empleo estable y bien remunerado. Lógicamente había otros objetivos que se referían a la competitividad, a dotar de infraestructuras y de alguna manera a procurar servicios de calidad y con un precio justo. Al margen de los objetivos, tuvimos una serie de principios que ya quedaron enmarcados dentro de todo este marco internacional como garantías mínimas que se debían cumplir en el ámbito de las relaciones laborales y, lógicamente, tenían mucho que ver también con los principios de actuación que ya teníamos implementados en el grupo. Se referían a la libertad sindical, al respeto de los convenios de la OIT, a la negociación colectiva, a todo lo que tiene que ver con medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y también al compromiso de la compañía a generar inversiones a largo plazo en los países donde tenía operación para de esa manera poder desarrollar los servicios y, por tanto, el empleo. Algunos temas quedaron pendientes y, por lo tanto, compromisos de avanzar con ellos, como lo que se refería, punto crítico, elaborar un código de conducta, que las asociaciones sindicales pudieran hacer un informe teniendo acceso a las condiciones laborales en las distintas empresas que teníamos en el grupo Telefónica, potenciar el acuerdo de la alianza de la UNI y de la compañía para que pudieran tener información y apoyar en las iniciativas globales que lanzábamos a nivel internacional y, de alguna manera, marcar la manera de colaborar que en el futuro definiría esta relación que, como os digo, ya son 16 años y cómo íbamos a velar por el cumplimiento de los acuerdos.
El derecho del sindicato a representar a los trabajadores era la base que ya se deja enunciada en el Código de Conducta, que aunque se firma posteriormente, y obviamente hacerlo en las negociaciones colectivas, en todos los temas de formación, de resolución de conflictos, y también el compromiso de la compañía de mantener una postura neutral en aquellos países donde hubiera bajo nivel de sindicalización o no hubiera, y el permitir la creación de organizaciones sindicales y el derecho a la sindicalización. En el año 2007, por fin, firmamos el Código de Conducta, esta vez sponsorizado y firmado por nuestro presidente César Alierta, y básicamente lo que tratamos son dos puntos. Uno, el reconocimiento de los derechos humanos, y otro, la contribución a la mejora tanto en el lugar de trabajo como en la comunidad donde Telefónica tiene operaciones. En el campo de los derechos humanos, 3 puntos fundamentales, como no puede ser de otra manera, y siempre respetando los convenios de la OIT: la libertad de elección de empleo, la ausencia de discriminación por cualquier razón, etnia, religión, afiliación sindical, por temas políticos, por género, y la abolición radical del trabajo infantil para menores de 15 años y la limitación de actividades para los menores de 18 años. De alguna manera, en el ámbito de la mejora de la comunidad, nos dedicamos a trabajar sobre la libertad sindical, sobre el derecho a la negociación colectiva, los derechos de representación de los trabajadores y dos temas importantes también, como es el tema de los salarios mínimos y de la jornada laboral. De alguna manera, acompañando este código de conducta, se establecen 3 formas de reunión o de seguimiento constante. Acordamos que con la UNE y con los sindicatos mayoritarios haríamos el seguimiento de cualquier tema que pudiera surgir a nivel internacional que pudiera poner en riesgo los compromisos adquiridos, tanto en el Código de Conducta como en el protocolo del año 2000. También establecimos la necesidad de generar unos encuentros anuales que se generan cada año. Este año lo tendremos en enero, donde participa la UNI, la dirección de Telefónica y los sindicatos más representativos de los países con mayor nivel de sindicalización. Y por otro lado, y en paralelo, el compromiso de, a nivel de los equipos de relaciones laborales, mantener reuniones trimestrales, semestrales, para hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. Y por último, comentaros que en el año 2014 hicimos un nuevo documento que básicamente venía a ratificar todo lo establecido en los acuerdos anteriores, adaptándolo a las nuevas orientaciones tanto de los derechos humanos como de la responsabilidad social empresarial, y reafirmando el importante papel que para la compañía tiene la participación de los sindicatos como representantes de los derechos de los trabajadores, y definitivamente reconocer a la UNI como socio global de referencia en las relaciones laborales de ámbito internacional. Obviamente todo esto fortalece el diálogo mutuo, se redacta un poco más en detalle todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva y con la libertad de sindicalización, e incluimos un tema nuevo, que es el ampliar todo esto que hemos recogido a través de los protocolos y de los acuerdos del Código de Conducta, llevarlo también a aquellas personas que trabajan en modelo puesta a disposición para la compañía a través de agencias privadas. Esto es un poquito la experiencia que nosotros hasta el momento hemos tenido con la UNI. Somos conscientes de que hay temas relevantes que vienen y que son preocupación importante en todos estos acuerdos internacionales. No podemos olvidarnos de la cadena de suministro. Sabemos que está ahí y que es un tema que se irá incorporando poco a poco. También tenemos, en el ámbito de los proveedores, hemos redactado una política de responsabilidad en la cadena de suministro, que ya de alguna manera es un previo para abarcar este tema, y donde no podemos dejar pasar por alto bastantes temas que tiene la cadena de suministro de claro índole laboral, ¿no? Ahí, en esta política que ya tenemos redactada a nivel interno y de cumplimiento internacional, pues obviamente pedimos a nuestros proveedores que cumplan con la ley, alusión del trabajo forzado, la libertad sindical, el derecho a negociación colectiva, seguridad y salud, abolición del trabajo infantil. En fin, tenemos hasta 10 puntos en los que entendemos hay un claro componente laboral y en los que Telefónica quiere
quiere que su cadena de suministro y uno de sus agentes importantes, que son los proveedores, cumpla también con estos acuerdos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Tatiana. Nos vamos a mover al otro lado de la mesa. Tenemos un modelo que funciona, que es a través de la firma de acuerdos marco internacionales y, bueno, evidentemente se ha perfeccionado con códigos de conducta y con la ampliación del 14. Y tenemos también alternativas, ¿no, Juan Luis? ¿Nos podías un poco también contar vuestra experiencia más vinculada a lo mejor cómo gestionáis los riesgos que tenéis en los países de destino, las relaciones con los sindicatos globales? No podemos ocultar que los sindicatos globales en algunas ocasiones están haciendo campañas muy fuertes, muy fuertes. Hay procedimientos establecidos en los organismos internacionales de reclamaciones y de quejas que se tramitan contra los estados, pero luego los estados tienen que, a través de los circuitos de las patronales, solicitar información a las empresas. Es una realidad compleja, un actor que incluso en ocasiones puede llegar a ser incómodo. No sé, ¿cuál es la experiencia vuestra de gestión un poco en marco de las relaciones laborales transnacionales? ¿Por qué no habéis optado por un acuerdo marco internacional y por qué también hay alternativas que pueden funcionar, ¿no? Cada empresa puede buscar su modelo, ¿no? ¿Qué nos cuentas, Juan Luis? Bueno, primero agradecerte que me hayas invitado, que nos hayáis invitado a este panel tan apasionante, ¿no? Porque yo creo que es un tema que está muy en boga ahora y que la verdad que a nivel personal me encanta, porque efectivamente el terreno de juego que veis en esta slide de las relaciones laborales tradicionales a las que estábamos acostumbrados hasta hace unos años está cambiando, ¿no? Y está cambiando a un ritmo rapidísimo. Con la entrada de todos estos nuevos actores que podéis ver, ¿no? Cada vez en el mundo de las relaciones laborales estamos observando cómo las relaciones laborales y la responsabilidad social corporativa confluyen más y más en el terreno laboral por el impacto directo que puede tener en la reputación de las compañías, ¿no? Según Warren Buffett, se tardan 20 años en construir una buena reputación y solo 5 minutos en perderla. Así que las empresas cada vez estamos siendo mucho más cuidadosas en el ámbito laboral, ¿no? Para asegurar este cumplimiento normativo y que no nos pueda afectar desde un punto de vista reputacional. A modo de ejemplo, os comento que hace no mucho estuvimos aquí en Madrid con el director global de Relaciones Laborales de IBM, ¿no? El monstruo americano, más de 100 países, 500.000 de empleados. Y nos decía que en el Departamento de Relaciones Laborales ellos cuentan con un software que se llama Avalanche Research, a través del cual 2 PhD en matemáticas, fijaros el cambio de perfil dentro del Departamento de Relaciones Laborales, se dedican a observar y predecir conductas o conflictos laborales en todos los países donde operan que pudieran escalar y dar lugar a un perjuicio reputacional para la compañía y afectarles sobre todo desde un punto de vista accionarial, ¿no? Y esta es la realidad en la que nos movemos, ¿no? Lo que os decía, la construcción tradicional está desapareciendo, ¿no? La construcción de sindicato local, empresa y regulador local. Vemos que están entrando nuevos actores, vemos que las ONGs también tienen cosas que decir, los inversores también se están metiendo muy en el campo de las relaciones laborales, obviamente los sindicatos globales, de los que ahora daré algunas pinceladas, y también a nivel internacional los organismos internacionales, ¿no? Hay como bien decía Carlos, varios procedimientos de todos los organismos internacionales que tienden a este cumplimiento normativo por parte de las multinacionales, ¿no? Por ejemplo, está el Comité de Libertad Sindical de la OIT en Ginebra, los puntos nacionales de contacto de la OCDE, que sabéis que la OCDE tiene puntos nacionales de contacto en todos los países que son miembros, ¿no? que tienen un procedimiento para garantizar la guía que tiene la OCDE de cumplimiento de derechos laborales y derechos humanos de las empresas multinacionales. ¿Qué decir de Naciones Unidas, ¿no? Sobre todo después de 2011, cuando sacaron con el apoyo del profesor John Ruggie de la Universidad de Harvard los UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ¿no? Que no es un documento vinculante, pero que vemos
que cada vez las empresas tenemos más obligaciones en el campo de los derechos humanos y tenemos que estar muy atento a ello. Y bueno, y es en este marco de globalización de las relaciones laborales que estamos viendo donde están surgiendo desde principios del 2000, yo diría, los sindicatos globales, ¿no? De los que tanto oímos hablar y que en la mayoría de ocasiones tienen un origen anglosajón. En la actualidad existen 11 principales sindicatos, los llaman de 11s, y bueno, dentro de ellos yo creo que los más representativos, al menos desde mi humilde punto de vista, es Uniglobal, por supuesto, que está dirigida por un galés, por Philip Jennings, la ITF, que es la Internacional del Transporte, y la ITUC, que es la Confederación Sindical Internacional, ambas dirigidas por australianos. Luego está Industriol, ¿no? de que Luis y Isidor hablarán ahora, que la dirige un alemán, y luego la IUF, que es la de la alimentación, agricultura, y la BWI, que es la de construcción y madera, con la que alguna empresa española ha firmado, varias empresas españolas han firmado acuerdos marcos, que estas dos últimas dirigidas por suecos. ¿Qué buscan los sindicatos globales, ¿no? ¿Qué vemos desde la parte empresarial? Pues están muy interesados en la firma de estos AMIs, ¿no? De los acuerdos marcos internacionales, que como propósito tienen pues, promover la sostenibilidad, ¿no? Y la justicia social en todos los países donde las multinacionales operan, y sobre todo también tienen un trasfondo de construir sindicatos más fuertes en todos los países donde están presentes las multinacionales, ¿no? y un foco muy fuerte en la afiliación, ¿no? Promueven una afiliación sindical cuyo target, se puede ver en los documentos que son públicos y que tienen en sus redes sociales, es el 100%, ¿no? Al final el trasfondo es intentar centralizar la resolución de los problemas de la compañía en los headquarters de las multinacionales. Y ya en la última tendencia de acuerdos globales, que han evolucionado mucho en su contenido, ya se habla incluso de homogenización de condiciones laborales en la multinacional, en la línea de las condiciones que rigen en la matriz, ¿no? En materias como jornada, como salud laboral o incluso ya condiciones remunerativas, ¿no? La realidad es que su presencia a nivel mundial está aumentando cada vez más, están muy presentes, están en Foro Económico Global de Davos, en el UN Global Compact, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, de los que muchas de las empresas que estamos aquí somos partes, pues forman parte del board, y en el Comité de Libertad Sindical de OIT en Ginebra que os comentaba antes. Hay muchas compañías que han firmado este tipo de acuerdos globales, entre ellas en la actualidad hay 8 españolas, y la verdad que lo sorprendente es cuando miras el mapa que ponía Carlos antes, sorprende, por lo menos a mí me sorprende, que la mayoría de los acuerdos globales internacionales se centran en Europa, ¿no? O sea, se están firmando con compañías multinacionales europeas, sobre todo escandinavas, alemanas y francesas, ¿no? Y sin embargo, los países anglosajones, que es de donde vienen estos sindicatos, las compañías ahí no firman este tipo de acuerdos, ¿no? Lo que a mí me resulta bastante sorprendente, ¿no? Que Estados Unidos solo tenga 2, o UK solo tenga 1, o Australia solo tenga un acuerdo. Y bueno, la realidad es que aquí la decisión de firmar o no este tipo de acuerdos, desde mi humilde punto de vista, depende de muchos factores, ¿no? Yo creo que depende del tipo de negocio que tenemos la compañía, de la rentabilidad que tengas, de la presencia internacional, del footprint, dependiendo de los países donde estés, también del grado de sindicalización que tengas en la compañía y, por supuesto, de la imagen externa que proyectas hacia el exterior. Y bueno, ahí cada compañía es un mundo, como todos sabemos, cada empresa tiene que hacer sus cábalas y tomar sus propias decisiones. En nuestro caso, la verdad que hasta el momento, después de pensarlo muy detenidamente, hemos sido cautos y por el momento hemos decidido no firmar este acuerdo marco internacional, aunque nos lo vienen pidiendo insistentemente desde hace algún tiempo. Prosegur tiene una plantilla de 160.000 empleados,
en 21 países de los 5 continentes y la verdad que como empresa intensiva en mano de obra manejamos más de 300 sindicatos en la compañía, cerramos anualmente más de 200 convenios colectivos y tenemos alrededor de 1.500 delegados de personal, ¿no? O sea que consideramos que hasta ahora nos hemos llevado bastante bien. O sea, obviamente las relaciones laborales siempre hay pelea, pero la relación en general con los sindicatos es muy buena, con nuestros sindicatos locales, por lo que entendemos que el hecho de tener que firmar un acuerdo, un marco internacional con un sindicato ajeno que no ha sido legítimamente elegido por nuestros trabajadores, que tiene sede en Suiza, donde nosotros no tenemos operaciones, pues no tiene mucho encaje en la actualidad. Aparte, ahí coincidimos con la visión de Telefónica de tener unas relaciones laborales muy descentralizadas. Consideramos que los problemas locales se deben resolver a nivel local por los jueces locales y el tema de centralizar los problemas en los headquarters de las multinacionales es un poco pantanoso. Y sobre todo lo que vemos es que hay una ausencia de un marco normativo global, ¿no?, que regule todo esto. En nuestro caso tenemos el único comité de empresa transnacional que tenemos es el Comité de Empresa Europeo, porque hay una directiva europea que establece muy claramente su formación, sus requisitos de formación, su funcionamiento, etcétera, y lo tenemos y funciona muy bien. Uniglobal forma parte de él como asesor externo y la relación es buena, pero el hecho de que a nivel global no exista este marco normativo, pues nos da que pensar que el encaje es complicado, ¿no? Hemos estado pensando en alguna construcción intermedia, como la que tiene BVA y Repsol, que tampoco tienen acuerdos marcos internacionales firmados, pero ellos tienen redes sindicales en Latinoamérica, donde nosotros tenemos la mayor presencia. Son redes sindicales que funcionan como un comité de empresa europeo, pero es como un comité de empresa latinoamericano, pero con sindicatos locales legalmente elegidos. Y bueno, y estamos ahí en ese brete de quizás en el medio plazo intentarlo, ¿no? Por último, me preguntabas, Carlos, por el tema de las campañas globales, ¿no?, contra la reputación de las compañías, ¿no? Y bueno, están teniendo mucho eco, ¿no? En los últimos años han sido muy famosas las campañas contra IBM, contra Citibank, contra Deutsche Telekom o DHL en Alemania, que han sido y están siendo bastante beligerantes. Y bueno, daros unas pinceladas. Al final estos son documentos públicos de los propios sindicatos, ver que las campañas son absolutamente organizadas y están absolutamente estructuradas, ¿no? Por ejemplo, en este documento de UNI se ve que tienen 5 fases, ¿no? Una primera fase donde te mapean, ¿no?, donde digamos que te estudian la compañía, tus debilidades, tus fortalezas, conocen tu alta dirección, conocen muy bien tu P&L, conocen muy bien dónde operas y a partir de ahí, pues al ver tus debilidades empiezan a montar esta campaña en la fase 2, a escalar este tipo de ataques o como lo queráis llamar en la fase 3, hasta crear la crisis y llegar a la fase 5, que es la victoria, que en principio sería la firma del acuerdo. Los elementos de estas campañas, pues bueno, básicamente consisten en la presión que hacen a las multinacionales a través del contacto con sus stakeholders. Por ejemplo, tocan inversores, hay casos por ejemplo, de bancos que les acusan de invertir en empresas madereras que están arrasando con el Amazonas, para poneros un ejemplo. Clientes, ¿no?, te detectan quién son tus clientes más importantes, les envían cartas diciendo que eres un incumplidor, etc. También es muy común manifestaciones en las embajadas, consulados de los países donde la empresa opera. Lo que hablábamos antes, por supuesto, los procedimientos de puntos nacionales de contacto OCDE, Comité de Libertad Sindical OIT, UN Global Compact. Y ahora, últimamente, también estamos viendo incluso informes que realizan ONGs asociadas, sobre todo al sindicato Uniglobal, en el que llevan a cabo acusaciones de evasión fiscal, ¿no? Ha sido muy famoso el informe contra IKEA, ¿no?, en el que decían que tenía paraísos fiscales y que estaba defraudando dinero. Y la verdad que todo esto va acompañado siempre de un dominio maestro de las redes sociales. O sea, tienen un dominio muy bueno, son muy hábiles con Twitter, Facebook, viralizando contenidos, vídeos y noticias para crear esa atmósfera de presión contra las compañías.
Y bueno, y lo que os decía, ¿no? Como podéis ver, existen manuales públicos de los propios sindicatos, ¿no? donde se explican las distintas medidas que se adoptan, donde hay material para capacitar a los sindicatos locales para establecer estas medidas. Y finalmente, que tengáis un ejemplo, pues una hoja de ruta de una campaña es un documento de la campaña contra Deutsche Telekom en Alemania en el 2010, donde podéis ver el grado de detalle, ¿no? de objetivos, de tareas, de responsables, de tiempos y de logros, ¿no? para lo que os decía, ¿no? que está absolutamente procedimentado. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Vamos un poquito mal de tiempo, son 11:37, vamos a intentar sobre las 11:50 tener el café. Sí es cierto que por la agenda, por la parte final, podemos ganar algo de tiempo porque la clausura puede ser más breve. Nos movemos a Gamesa. Está con nosotros Luis Miguel Fernández. Gamesa es una empresa obviamente muy global, muy internacional. Estáis en países muy complejos como China, India, Turquía o Sudáfrica. Habéis firmado un AMI, o sea que tenéis un modelo más cercano a quizás al de Telefónica. Tenéis un AMI muy singular. ¿Nos puedes contar un poco cómo lo habéis abierto a grupos de interés? ¿Cómo están funcionando las estructuras de trabajo internas para la gestión de las reclamaciones? Y sobre todo también cómo está vinculado eso a la responsabilidad social del grupo y a los códigos de conducta. No sé si nos puedes dar un panorama un poco general y contar un poco vuestra experiencia. Y eso en 3 minutos, ¿no? Bueno, más, pues nada, buenos días. Voy a intentar ser breve, ya que Carlos ha dejado claro que vamos mal de tiempo. Bueno, primero, agradeceros a todos estar aquí, porque creo que, como comentaba también Joaquín antes, es un paso importante para las empresas de nuestro país que empecemos a poner en común en un tema como es relaciones laborales. A partir de ahí, bueno, pues voy a aprovechar, ya que mi amigo Joaquín también ha desvelado parte de uno de mis secretos mejor guardados, que debo ser de las pocas personas que ha negociado AMIs desde los dos lados de la mesa, porque en su día, y entonces no se llamaba Industriol, se llamaba FITIM, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, me tocó negociar del lado sindical el que fue el primer AMI de Arcelor, que luego, con la entrada de Mittal, pues parece que se complicó un poquito y no se va a renovar, ¿no? Entonces, es una experiencia peculiar el haber podido disfrutar de la negociación desde los dos lados, ¿no? Yendo al nuestro, bueno, en Gamesa, una pincelada muy breve. Como decía Carlos, es una empresa muy multinacional, estamos en 55 países, con presencia fabril, con fábricas de producción en 5 de ellos, entre ellos China, Brasil, la India. Y además es una empresa con una cierta diversidad en la actividad. No somos una empresa energética, como algunos dicen, somos una empresa industrial y de construcción, porque lo que hacemos es diseñar y fabricar bienes de equipo que producen energía eléctrica a través del viento o del sol, y luego montar esos parques y cuidarlos, mantenerlos. Por lo tanto, no somos una empresa eléctrica, somos una empresa con muchas actividades bastante diferentes y recurrimos poco, y eso también es un hecho diferencial, a la subcontratación. Tenemos una estructura de producción integrada y además nuestros proveedores externos suelen ser empresas tecnológicas desarrolladas, ¿no? Pues desde ABB a la propia Arcelor, ¿no? Por lo tanto, cuando nos planteamos el AMI, nos lo planteamos más mirando hacia nuestra plantilla que hacia terceros, sean subcontratas o proveedores, aunque sí se recoge un compromiso dentro del AMI de avanzar, de establecer unos mínimos y de avanzar en ese sentido. Si vamos a la pregunta que enseñaba Carlos al principio, ¿qué herramienta consideramos que es mejor? La verdad es que en Gamesa hemos integrado, yo diría que todas, ¿no? ¿Por qué? Teníamos un código de conducta que hemos actualizado, y lo hemos actualizado a través o incluyendo en el proceso de consulta a la representación social, y luego lo explico un poquito. Tenemos una política de RSC que como tal se ha incorporado textualmente dentro del acuerdo global que hemos firmado.
Y además hemos acordado, dentro de ese proceso, desarrollar una política de derechos humanos que estamos a punto de remitir al Consejo de Administración y en la cual también hemos implicado a la representación social en un proceso de consulta. Y el último paso que vamos a dar, y que lo estamos preparando, es poner en marcha un mecanismo solvente de verificación, de compliance, de lo que son nuestras políticas y compromisos sociolaborales. Y en todos y cada uno de estos pasos estamos incorporando a la representación social a través precisamente de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Mundial, del Acuerdo Marco Internacional. Muy bien. Sí, ahora se oye un poquito más alto. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues esa comisión de seguimiento hemos integrado la representación directa, aparte de los sindicatos locales, de Industrial Global Union como firmante prioritario del Acuerdo Marco Internacional, y cada vez que lanzamos un proceso, aparte de las reuniones estatutarias que tenemos establecidas, que son 3 al año, aunque es verdad que no estamos cumpliendo la planificación, pero cada vez que lanzamos una iniciativa de este estilo que os comentaba, desde la actualización del Código de Conducta a la elaboración de una política de derechos humanos o ahora el mecanismo de verificación de nuestros compromisos y políticas sociolaborales, les involucramos en el proceso de preparación, de discusión, de consulta y en algún caso incluso de decisión. Y a futuro, en este mecanismo de verificación que comentaba y para el que nos hemos inspirado en una norma. Vamos a ver, ha sido un proceso complicado porque quisimos ver qué otros mecanismos de verificación existían. Prácticamente no hemos conseguido ninguna información valiosa y al final lo que hicimos fue tomar como referencia una norma internacional que trata de establecer un sistema de gestión en cuanto a responsabilidad social, se llama la Social Accountability 8000. No debe ser muy conocida, pero la verdad es que es una herramienta, la ASA 8000, que para lo que necesitábamos puede dar muy buena respuesta, eso sí, sin plantearnos en el corto plazo ir a la certificación, solo orientar los primeros pasos. Lo que establece es precisamente la creación de un grupo de interés social en el cual estarán las representaciones sociales locales, Industriol y nosotros como empresa, y ese es el grupo que va a gestionar un canal de denuncia propio más la elaboración de los informes a través de unos cuestionarios estándar de auditoría, lo que pasa que lo vamos a hacer de manera interna, de conductas sociolaborales. Entonces, este grupo tendrá capacidad de valorar riesgos, de valorar el propio informe y encargar, si en algún caso se detecta que puede haber algún problema, una investigación local. Y a lo que vamos a invitar a Industriol, todavía no hemos tenido la oportunidad de tener la reunión con ellos, la tendremos a primeros de diciembre, es a que precisamente en esa actividad de verificación externa pueda implicarse como organización de representación social, bien a través de los afiliados que tenga internos en el país, bien a través de la propia estructura de Industriol. Y esto es un poco, y bueno, me he pasado de los 3 minutos, lo que estamos intentando montar. Sí, solo una reflexión, ¿no? Porque, bueno, muchas veces nos podemos preguntar, ¿y esto por qué? ¿Para qué? Es verdad que en Gamesa hemos hecho una reflexión estratégica que además en una buena parte ha surgido de la alta dirección de Gamesa, incluso del Consejo de Administración, y al final veíamos cuatro, siendo sinceros y claros, 4 ejes positivos para la empresa. Uno era, pues si queréis, ese compromiso social que es verdad que tenemos y que además influye en la reputación, es un hecho. 2, el convencimiento que a través del diálogo se avanza mucho más que cerrando oídos y ojos a la realidad. 3, y desde luego no menos relevante, el hecho de que muchos inversores en la actualidad buscan pautas de conducta social, de RSC, a la hora de recomendar inversiones, y es un hecho, y bueno, pues
Nosotros, desde luego, lo tenemos que tener en cuenta porque nuestro capital tiene una cantidad de capital flotante muy elevada. Y cuarto, y es un elemento estratégico también, que hemos aplicado muchas empresas tradicionalmente en nuestros ámbitos nacionales, pero que ahora que nos movemos en el mundo global pensamos que hay que trasladar. Y es que en la medida que apoyemos y nos apoyemos en sindicatos responsables, mejoramos la gestión de riesgo en ese terreno sociolaboral que muchas veces nos es desconocido, ¿no? por distancia o por singularidad. Entonces, esa es la reflexión que nos lleva a establecer estos compromisos y a tratar de desarrollarlos. Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel. Yo creo que tenemos la experiencia de 3 empresas, Telefónica, Prosegur y Gamesa. Sabemos algo sobre el qué, el para qué y el cómo, ¿no? Pero nos falta un poco la última pregunta, ¿con quién, no? ¿Podemos establecer ese tipo de soluciones para la gestión de las relaciones internacionales con sindicatos globales? Está con nosotros Isidor Boix. Yo creo que en Adirelab queremos integrar al máximo a representantes sindicales en todas nuestras actividades y nos gustaría, Isidor, porque además hemos coincidido en otros foros, que nos cuentes un poco tu opinión o tu perspectiva sobre los contenidos de los AMI actuales. Te he escuchado en algunas ocasiones la expresión de los AMI durmientes, que me ha llamado mucho la atención, porque habrá, supongo, que diferentes niveles de evolución en los contenidos de los AMI e incluso intensidad en las relaciones de los sindicatos globales con las multinacionales. Y luego también me gustaría que pudieses contarnos algo, nos vamos a ir al final a las 12 en el café porque queremos luego abrir un turno de preguntas, sobre la relación con los sindicatos locales y sobre el tema que está llegando de las cadenas de suministro, sobre todo porque tienes el ejemplo de Inditex, ¿no? Que yo creo que es una de las primeras compañías multinacionales que ha suscrito un acuerdo marco con sindicatos globales para introducir, no sé si la sindicalización de la gestión de las reclamaciones en las cadenas de suministro. Cuéntanos un poco, en el tiempo disponible, 8 o 10 minutos, un poco tu perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que el formato que supone que en un congreso de representantes empresariales haya una intervención sindical, me parece que es un formato necesario, útil para vosotros en particular, aunque quizá este inicio es un poco tímido en las aportaciones. Y es tímido quizá incluso en el planteamiento. A mí me ha parecido interesante todo lo que se ha dicho hasta ahora, evidentemente. Me ha parecido interesante la referencia a la encuesta que mencionaba Carlos, a los temas preguntados, pero me falta uno. Uno que creo que beneficia a las empresas el tener una adecuada política de responsabilidad social, que es la corresponsabilidad de los sindicatos, de los trabajadores, de las formas organizadas, de los intereses colectivos de los trabajadores. Porque en el mundo sindical hay una enorme reticencia a los planteamientos de responsabilidad social. Se habla de que es puro marketing, en ocasiones lo es, pero en ocasiones también estas reticencias yo creo que obedecen a un error que es que pensar que el objetivo de la reputación es en sí mismo negativo. Yo creo que no. Es bueno que las empresas se preocupen por la reputación. Interesa a los trabajadores de estas empresas que sus empresas tengan buena reputación. Lo que se trata es de sacar consecuencias adecuadas a esta reputación. Y ahí es donde las intervenciones que ha habido empresariales hasta ahora o la intervención del director de la OIT podría parecer que hablan de dos mundos distintos, porque parece que hay una enorme preocupación en las direcciones empresariales, que se hacen muy bien las cosas y al mismo tiempo ha habido una descripción de la miseria en el mundo, del no trabajo decente, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ser más valiente en la relación entre estos problemas y para entrar en las preguntas que me comentaba Carlos. Hay un centenar o algo más acuerdos marco internacionales. Pero hay muchas más empresas multinacionales, hay muchas más empresas. La cifra de los 5 o 6 mil códigos de conducta, compromisos unilaterales empresariales seguramente es adecuada.
la desproporción entre estas dos cifras es evidente. Pero es que los acuerdos marco lo son poco todavía. Decía la representante de Telefónica que todavía no se ha entrado en la cadena de suministros del todo, que hay indicaciones, que es un proceso. Yo creo que para clarificar el tema habría que decir que mientras no se entre plenamente en las cadenas de suministro, no hay una auténtica política de responsabilidad social. Por una razón, además, sencilla, estadística, si queréis. Aproximadamente la mitad de los trabajadores del mundo ya en este momento tienen relación con las cadenas de valor de las empresas, de las multinacionales. Relación de diverso tipo, de proveedor, filial, evidentemente también, filiales, proveedores, contratas, subcontratas, etcétera, etcétera. Y solamente hay un 3% aproximadamente que forman parte de la plantilla propia de las empresas. Pero donde hay los problemas es en este 47% de las cadenas de valor. Ahí están los problemas. Ahí no hay negociación colectiva, ahí hay unos salarios base o salarios mínimos o salarios reales en la economía formal de muchos países que no llegan a los 100 euros al mes. Y ahí es donde hay problemas de trabajo indecente. Y ahí es donde hay que incidir. Porque de lo contrario, lo que se va a conseguir es acentuar lo que ya es una realidad, y es que este 3% de la plantilla propia de la multinacional y sus filiales, en los países donde está presente, son en definitiva trabajadores privilegiados, lo cual no quiere decir que no tengan problemas. Y a mí me consta en América Latina, en Telefónica, por ejemplo, pues problemas complicados, o problemas en América Latina de las filiales de gas natural o de otras empresas con una presencia importante, o de los propios bancos Santander y BVA con una presencia muy importante ahí. Pero es el conjunto de la cadena de valor la que realmente va a dar la respuesta de si la política de responsabilidad social es la adecuada. Y por eso, precisamente, los acuerdos marco, hay algunos que se han suscrito, que han emanado de los comités de empresa europeos, muchas veces, que se han limitado a sus estructuras europeas, en ocasiones incluso estableciendo en sus contenidos el límite de aplicación en Europa, aunque en Europa también es importante. En Bulgaria el salario mínimo está en torno a 200 euros, eso está por debajo de Turquía o de China, y por tanto quiere decir que también en el ámbito de la Unión Europea hay problemas. Pero hay que abordarlos desde esta perspectiva de la globalidad, porque si hablamos de globalización, hablemos también de la globalidad real de las estructuras productivas, de las estructuras de distribución, porque la cadena de valor también ha de incluir la cadena de distribución. Ahí tenemos ya experiencias del valor que eso tiene. Y la referencia al caso de Inditex es una lástima que no haya podido haber una intervención empresarial para explicar desde la perspectiva empresarial el beneficio que el acuerdo marco que tenemos suscrito y que va a cumplir 10 años ya el año próximo supone. Porque es un acuerdo en el que explícitamente y claramente se habla no de sus filiales, las filiales son las tiendas, las ventas, que es un acuerdo con UNI, pero el acuerdo con Industrial Global Union supone toda la estructura productiva. Pero toda la estructura productiva significa aproximadamente 1,5 millones de trabajadores. Significa aproximadamente unas 6.000 fábricas en el mundo. Significa aproximadamente 40-50 países en los cuales los derechos laborales prácticos reconocidos están por debajo de lo que establecen los convenios de la OIT, sin capacidad de la OIT para incidir directamente en ellos. Yo creo que en este momento lo que ha representado el acuerdo marco con Inditex es la implicación de los sindicatos locales en la verificación difícil, siempre muy compleja, de la aplicación adecuada de su código de conducta. Porque en la práctica, y esto es una experiencia que podréis haber hecho seguramente la mayoría de empresas que estáis aquí, con el mismo precio a un proveedor, los hay de condiciones muy distintas, muy desiguales a la hora de las relaciones laborales. Yo he visto fábricas donde se fabricaban productos de las diversas marcas de Inditex de condiciones absolutamente distintas. Es a partir de ahí que yo creo que hay que profundizar en el tema, que hay que intentar
que las memorias de las empresas no habléis solo de lo bien, de lo bueno que hacéis y de lo bonito, sino que habléis de los problemas que tenéis, porque solo cuando habléis de los problemas que inevitablemente existen en vuestras cadenas de producción, solo entonces estas memorias tendrán credibilidad, aunque lo bonito de lo que explicáis sea cierto, pero si no habláis de lo que no es tan bonito y en el mundo, desgraciadamente, lo no bonito está muy generalizado, la credibilidad de estos planteamientos es escasa. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidor. Tenemos como 3-4 minutos para el café. El café lo vamos a cortar un poquito con vuestro consentimiento. ¿Tenemos algún turno de preguntas? Que os veo muy agotados después de tantas intervenciones. ¿Alguien quiere comentar algo, alguna pregunta a los miembros del panel? Bien, yo creo que nos hemos ganado todos el café. Intentamos estar aquí sobre las 12:20. Los miembros del panel 2, os invito a tomar café y a volver. Es el panel de diversidad generacional, demografía y aging. El panel luego 3 también es muy interesante sobre tecnología. Los miembros del panel 2 que acudan, por favor, un poquito antes, sobre las 12:15, para el tema de los micros, al fondo del auditorio. Muchas gracias.